Este encuentro se da en un contexto único, un contexto en que nos estamos cuestionando muchas cosas. Un contexto que en nuestro país comenzó con el estallido social y con aquella palabra que caracterizó el estallido social, que fue despertar. Y nosotros podríamos entender este momento de enorme potencial, pero también de enorme riesgo, si es que no hacemos los procesos que necesitamos hacer en las circunstancias en que estamos. ¿Por qué digo que la palabra despertar es una palabra que dice mucho del momento aquel cierto de octubre en Chile? Que no es solo en Chile, de distintas maneras, cierto, se estaba ocurriendo en todo el mundo, porque de alguna manera tuvimos que mirarnos a nosotros mismos. Nosotros estábamos a punto de hacer dos grandes reuniones mundiales, estábamos intentando estar, ¿cierto?, en los países que ya están yendo hacia el desarrollo, etc. Sin embargo, algo estalló ahí. Y esto que puede ser visto como algo tremendo y negativo es en realidad una gran oportunidad, porque estalló la falsa ilusión, el espejismo de lo que éramos y la realidad de lo que somos como país, de lo que somos como planeta, quedó al descubierto. Y esto se profundizó aún más, ¿cierto?, con el COVID y con todas las situaciones que rodean al COVID. Entonces, y además esto se da en el contexto de años anteriores del derrumbe de las instituciones, derrumbe de todo aquello que alguna vez al ciudadano le generó confianza, y entre ellas las organizaciones y las empresas, que comenzaron cada vez más a generar un sentimiento de injusticia, de abuso, de utilización del ser humano para sus fines, etc. ¿Y qué quedó al descubierto? Y queda al descubierto aún más con el COVID, por un lado, que el mundo y el planeta está en una crisis social radical y profunda. En Chile, cierto, el tema de la desigualdad salió así a luz con toda fuerza. Además, cierto, una crisis ecológica que nos tiene en riesgo de quedar sin agua en unos años más, y también una crisis de salud mental. Los tres temas, curiosamente, en Latinoamérica y en Chile en especial, son temas en que somos campeones mundiales, entre comillas, en desigualdad, en índice de salud mental y en consecuencias de la crisis ecológica. Y esto, obviamente, es una situación tremendamente desafiante, pero también una situación que nos obliga a cuestionarnos. Y en ese cuestionamiento, que lo vive el ser humano en su propia interioridad, en este confinamiento, en este enfrentarnos con nuestra propia vulnerabilidad, con la posibilidad de quedar sin trabajo, o de enfermarnos, o de que se enferme un ser querido. En estas circunstancias es cuando no basta con tomar medidas exteriores o de superficie económicas, organizacionales, que hagamos nuevos planes. Es importante que comprendamos y nos cuestionemos profundamente una dimensión más profunda, que es la dimensión desde donde se ha generado el tipo de vida y el tipo de cultura en la que hemos estado viviendo. Hemos estado viviendo en un mundo que se mueve desde un paradigma individualista, egoísta, materialista, codicioso. Y ese era el mundo, ¿cierto?, al cual estábamos acostumbrados, en lo que la persona suele decir. Bueno, así es la vida. La vida, ¿cierto?,
que ha resultado en un tremendo estrés para el ser humano, en un mundo en que se busca la fantasía de la felicidad, del logro, de llegar a la cima y que nunca se llega. Y el resultado es un ser humano estresado, cansado, automatizado, en que todo aquello, y que incluso aquellos que llegan a las metas de materiales, ¿ah? De prestigio, de imagen, incluso esas personas no encuentran plenitud de vivir. Entonces, aquí hay algo que está muy mal, y eso muy mal es lo que nos tenemos que cuestionar. Está mal el sentido y el propósito desde el cual hemos movido el mundo. Necesitamos dejar de entender que lo que trae la felicidad y la plenitud al ser humano es el logro, la conquista, el consumo, porque esto es lo que nos ha dejado cansado y lo que nos ha dejado de alguna manera con un sentimiento de individualismo y soledad en la cual el ser humano no puede vivir. Debemos dejar de entender la vida como una batalla, como una lucha para imponerme sobre las otras, los demás, una lucha que se da en la vida diaria, que se da en las calles, una sociedad en que por individualismo y por egocentrismo, todo ser humano se nos vuelve ajeno y nos separamos por etiquetas, por clase social, por edades, por maneras de vestirnos. Y nos encontramos con un mundo que es bastante amenazante, cruel, y que nos hace daño desde la energía que hay cuando salgo a la calle en la ciudad, ¿no? En ese contexto, el ciudadano y las personas cada vez han ido percibiendo, fueron percibiendo cada vez más a las empresas como máquinas de generación de utilidades que por lo demás se distribuían inequitativamente y han sido percibidas mucho desde el abuso de poder, desde el interés por maximizar sus propios recursos y sin una mirada sobre el ser humano y que da plenitud a la vida humana. Ese es el gran engaño. Pensar que por maximizar las utilidades, por mayores productividades, por ser los primeros en el mercado, ¿cierto? Vamos a ir a organizaciones más plenas, más colaborativas, etcétera. Porque en las empresas en general, el ser humano, aunque haya otro discurso, yo sé que el discurso es distinto, pero el ser humano ha sido entendido como un recurso productivo. Y se le ha sobreexigido, se le ha sometido a ambientes laborales consumistas, competitivos, ambientes laborales cargados de estrés, con horarios poco armónicos. ¿Qué genera eso y se persigue entonces una incoherencia entre el discurso que me dan, ¿cierto?, del propósito de la empresa y la misión y la visión, y lo que ocurre en la vida diaria? Entonces lo que necesitamos es alinearnos con ese propósito y comprender las cosas de otra manera. ¿Qué pasa en estos ambientes laborales con el ser humano? Que se genera un tremendo desencanto, un agotamiento y una comprensión del trabajo, que es algo muy propio de nuestros tiempos, como un trámite cansador, como un trámite que necesitamos hacer solo, ¿cierto?, para conseguir el pago a fin de mes, y que se trata de hacerlo lo más rápido posible, y de hecho, ¿cierto?, estamos acostumbrados a aquello de eh, voy a trabajar hasta cierta edad y después voy a empezar a vivir. Y hemos interpretado el trabajo como no vida, hemos interpretado el trabajo como algo que hay que hacer por obligación. Y creo que esto tiene mucho que ver con el modo en que las organizaciones y la cultura lo han entendido. Porque de qué otra manera eh, eh, podemos entender el trabajo en un sentido más profundo. El trabajo es aquel espacio
que me regala la vida para poder desempeñarme, para dar lo mejor de mí, para poder colaborar con otros, para darle sentido a mi vida. Y eso es lo que debería ocurrir. Las personas pasan la mayor parte del tiempo de sus vidas, de los años de sus vidas en el trabajo. Y entender que le están regalando su energía, su tiempo, su vida y su quehacer a algo que les parece sin sentido, es enloquecedor, ¿no? No podemos seguir viviendo así. Y entonces el trabajo tiene un sentido más profundo y las empresas y las organizaciones tienen un sentido más profundo. Una organización o una empresa es un espacio, un lugar que tiene un propósito, ¿cierto? Y creo que eso la mayoría lo ha trabajado, al menos teóricamente, a través de la visión y la misión y el propósito de aporte al medio. Y esto, ¿cierto? Como hemos ido acrecentando la conciencia, ese aporte tiene que ser además ecológico, tiene que generar, no generar efecto adverso a largo plazo, etcétera. Pero por lo tanto, en el sentido más profundo, el fin de una organización, yo sé que esto lo podemos declarar teóricamente, pero el tema es ponerse la mano en el corazón. El fin de una organización no puede solamente ser la ganancia o las utilidades, sino que estas deberían ser el efecto colateral de entender el propósito más profundo. Los consumidores conscientes están exigiendo este tipo de actitudes de las empresas, así que creo que no va a ser sustentable seguir en esta mirada. Pero además una empresa es un lugar y un espacio donde se reúnen los seres humanos, donde podrían encontrar un sentido, donde podrían encontrar un propósito común. Seres humanos que podrían entender el trabajo, ¿cierto?, como el momento no de carga, de deber, de competencia y de agotamiento, sino que un espacio de encuentro humano, porque eso es una organización. Se trabaja con el ser humano y el ser humano integral, no solo un cuerpo que produce o una mente que produce, se trabaja con un ser humano que es esencia, que es inteligencia, mente, que es emociones y que es cuerpo, y que necesita integrar todos estos aspectos, así como una organización, para generar algo virtuoso para todos. La organización tiene el tremendo potencial de ser el lugar de encuentro, de ser lugar amable, de ser lugares donde se considere el ritmo biológico y emocional de un ser humano, para que pueda tener ahí un espacio de desarrollo o de despertar integral de su ser humano. Son espacios en que el ser humano colabore, aprenda, se encuentre con otros. Y los seres humanos, como también tenemos una esencia espiritual, necesitamos en lo profundo, que es la pregunta que que nos hacemos en los momentos extremos. ¿Qué de verdad quiero hacer de mi vida? Quiero hacer de mi vida una carrera loca por conseguir mejores puestos, por vivir cierto, consumiendo, produciendo, llegando a los barrios que hay que llegar, a los cosas a las cuales hay que pertenecer, o quiero darle calidad a mi vida. Y cuando nos confrontamos con las preguntas esenciales, nos encontramos de todas maneras que necesitamos sentir que nuestra vida, dos cosas que tienen que ver con el sentido. Por un lado, que la vida me permite realizar mi pleno potencial creativo en un espacio de armonía y amabilidad, en un espacio de encuentro y colaboración, en que puedo dar lo mejor de mí. El ser humano necesita sentir dos cosas: que se autorrealiza
y que esa autorrealización va en beneficio de los otros o del mundo o de algo, que aporta, que sirve, que da. Necesitamos transitar hacia ese tipo de organizaciones. Y esto, como decía, requiere otros ritmos de trabajo. Requiere invertir en espacios amables, en ambientes colaborativos, en énfasis no solo en la cantidad, sino que en la calidad y en la calidad humana con que se hacen las cosas, en la calidad emocional. Necesitamos también, ¿cierto?, que el ser humano esté, cuando digo que esté en coherencia, quiero decir que en su vida esté alineado entre su sentido más profundo, su mente, sus pensamientos, sus sentimientos y emociones y su ritmo corporal. Por lo tanto, las organizaciones también tienen el tremendo potencial de invertir en liderazgo interior para que todos, de rey a paje en una organización, se trabaje a sí mismo. Entiendo por liderazgo interior el autoconocimiento, el conocer lo que me está pasando a mí por dentro, el descubrir que mi mente es una máquina loca, productora de pensamientos, de verborrea y de diálogos a mil, que mi mente y mi emoción funcionan en circuitos adictivos que le hacen daño a mi cuerpo. Descubrir que hay un trabajo interior que hacer para darle calidad a mi vida. Comprender que en realidad la calidad de vida no está solo relacionada con las cosas que tengo, sino que la calidad de vida está relacionada con la atmósfera interior que cada ser humano trabaja en sí, porque no es posible tener una atmósfera interior armónica si no hay una conciencia y un trabajo consciente sobre mí mismo. Por lo tanto, por un lado, necesitamos invertir en que las personas se conozcan a sí mismas, aprendan a conducirse en una educación de la mente, en una educación de las emociones, en una vida sana para el cuerpo. Y de esta manera, desde aquí y en coherencia, crear espacios interafectivos y relacionales que también sean coherentes y que permitan el desarrollo en plenitud, en felicidad. Hemos estado profundamente errados en la búsqueda de la felicidad. La hemos buscado en las cosas, en los logros, en lo exterior, en la competencia, y nos hemos agotado a nosotros mismos. Hemos contaminado al planeta, hemos generado individualismo y desigualdad. Es el tiempo, estamos en riesgo. Para la humanidad y para el planeta es un tiempo riesgoso. O nos vamos a sociedades cada vez más controladoras, a sociedades cada vez más competitivas, a sociedades cada vez más individualistas, o damos el tremendo paso, ¿cierto?, a sociedades más amables, con personas que sean más conscientes de sí y del mundo, y que no solo miren el bien personal, sino que puedan integrar el bien personal al bien global, al bien de la comunidad, al bien de la sociedad, al bien de todos. Esto lo hacemos entre todos juntos o no lo vamos a poder hacer. Y vamos a ir a vidas cada vez más restrictivas, egoístas y crueles. Así que les dejo esta reflexión para que ojalá les sirva como una motivación para trabajar. Tenemos mucho trabajo que hacer. Y si Chile y Latinoamérica, por ser tan vulnerables y por estar sometidos en este momento
a cuestionárselo todo, pudiéramos aprovechar la oportunidad de ser, de tener un liderazgo consciente, que podamos entregarlo y donarlo al mundo. Muchas gracias.